Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico vidaeterna.jn173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este estreno de su programa Palabras de Vida Eterna, y en este es su primer programa, de verdad que bendición que pueda estar acá con nosotros, y nosotros estamos aquí muy animados, ¿verdad, Osquita? Sí, claro y también sí, con un poco de nervios, aunque usted no lo crea, porque sí, es para nosotros una ilusión poder estar aquí en un programa más, y ahorita pues estrenando esta plataforma de Facebook Live aquí en Sígueme Radio, y en este su programa Palabras de Vida Eterna. Así que deseamos que este programa sea una bendición para usted, y siempre pedimos que usted también pueda participar con nosotros de este programa. Como bien lo escuchó en la introducción del programa, puede hacerlo a través del WhatsApp, que es el número telefónico 88777711. Si usted nos está viendo en cualquier otra parte del mundo y también quiere participar con nosotros en este programa, lo puede hacer agregando el código de país, que es más 506. Le repito el número telefónico, más 506, código de país 88777711. Pero también además tenemos habilitado lo que es el correo electrónico, que es vidaeterna.jn173@gmail.com, donde usted podrá también escribirnos a través del correo electrónico. Estamos ahora también aprovechando las plataformas que tenemos en internet, como Facebook, que nos encontrará como Sígueme Radio, pero también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Sígueme CR, donde va a encontrar también este programa próximamente, para que si usted desea así también lo pueda volver a repetir, e incluso, como siempre pedimos, pueda compartirlo con otros. Sería una enorme bendición. Vaya a nuestro canal como Sígueme CR, ahí en YouTube nos encontrará, dele like al canal, suscríbase, pero también dele un clic a la campanita para que cuando este programa esté ahí cargado, usted también lo pueda ver. Y bueno, es para nosotros, como le digo, una bendición poder estar aquí y poder tener este tiempo de este programa Palabras de Vida Eterna, que tiene un propósito muy lindo, el cual hablaremos en breve de esto. Pero en primera instancia nos gustaría presentarnos para que nos conozca un poco a mi persona y a mi estimado hermano en Cristo, a quien también amo, y podemos participar de este estudio, ¿verdad, Osquita? Claro que sí, sí. De verdad que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Mi nombre es Eddie Hernández, soy su servidor, sépalo de primera mano. Tengo ya, por la gracia del Señor, 8 años en Cristo Jesús, que de verdad estoy muy agradecido con Él, que me ha permitido vivir muchas cosas. Actualmente soy miembro de Iglesia Bautista San Pablo para Cristo, ahí en San Pablo de Heredia, y por la gracia del Señor desarrollo algunos ministerios como misionero aquí en Sígueme, y también por la gracia del Señor he servido en predicación, que predico también la palabra de Dios. He tenido la oportunidad en mi iglesia y en otras iglesias en las cuales Dios me ha permitido también estar, que ha sido enorme bendición a mi vida. Simplemente un estudiante más de la palabra de Dios. Yo creo que el único que necesita ser glorificado es el Señor, así que Dios me ha bendecido con el estudio de la palabra de Dios, habiendo estudiado en algunos lugares, pero lo más importante creo que es la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, maestros que han sido bendición a nuestra vida. Creo que es totalmente fundamental e importante. Y bueno, aquí estamos sirviéndole al Señor, hermano Oscar, que también pueda presentarse con nuestros televidentes y radioescuchas. Gracias a Dios por la oportunidad. Siempre es un privilegio cuando nos permiten compartir la palabra de Dios, Eddie. Esto es tal vez el privilegio más grande que a un ser humano le ha sido concedido, ni a los ángeles, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que es una maravilla. Yo soy solo un servidor,
Sirvo en la Iglesia Bautista Manuel en un grupo de jóvenes que se llama Grupo VIT. Es extraordinario, son muchachos de 18 a 25 y compartimos el Evangelio y la palabra de Dios con ellos y crecemos juntos. Durante ese tiempo yo quiero darle gracias a Dios porque yo acepté a Cristo teniendo 14 años, hace 46 años, eso es mucho. Gracias a Dios me ha permitido a lo largo de ese tiempo tener este encuentro con la Biblia, de tener conocerle a Él, ver su fidelidad, su misericordia a lo largo de todo ese tiempo, conocer su bondad, ¿verdad? Entonces ha sido maravilloso. Y hoy, como dos estudiantes de la Biblia, queremos compartir con ustedes, ojalá que sea de bendición y pues que Dios sea glorificado. Sí, amén, amén. Ahora hablaba con Oscar antes de empezar el programa y le digo, Oscar, yo me voy a ver como un bebé, ¿verdad? Al lado suyo después de tantos años en el Evangelio, pero creo que Dios siempre nos habla de alguna otra manera y esto le puede mostrar a usted que tanto a los inicios de crecer en el Evangelio como a tiempo avanzado, se puede estar en la palabra de Dios, se puede meditar en las Escrituras y se puede alcanzar conocer a Dios, que creo que es el énfasis más importante en la palabra. No es tanto lo que hacemos, sino cómo invertimos el tiempo para conocerle, y eso es lo que decíamos y esa es la temática de este programa, así que nos gustaría hablar un poco del propósito del programa. Este programa, Palabras de Vida Eterna, yo creo precisamente, principalmente nace del corazón de Dios y solo simplemente dos servidores que desean edificar la iglesia, y la idea de este programa es hacer un estudio expositivo. Y cuando estamos hablando de un estudio expositivo, Oscar, creo que es importante que la gente entienda que lo que queremos es apegarnos a la palabra de Dios y decir lo que la Biblia dice. Entonces este estudio es un estudio expositivo y vamos a tomar la palabra de Dios libro por libro, versículo por versículo, y vamos a ir ahí al paso de Dios, con la ayuda de Dios, desarrollando el programa como la palabra de Dios nos dice. Y Osquita, creo que es importante también entender un poco acerca del estudio expositivo y aparte de esto, la experiencia que usted ha tenido, ¿qué nos podría usted agregar acerca de un estudio expositivo de la palabra de Dios? Gracias, Eddie. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que la misma Biblia es la que nos enseña, es la que traza el camino. Y quisiera que, si usted tiene su Biblia por ahí, que nos acompañe al Salmo 119. Hay dos pasajes que son la excelencia en cuanto al tema de la Escritura. Uno es el Salmo 1 y el otro es el Salmo 119. El Salmo 119 es la extensión más grande de lo que es la palabra de Dios. Solo tiene un versículo, el último, que es una pregunta, ¿verdad? Un desafío. Pero todos los otros versículos nos hablan sobre la Biblia. Y vean qué interesante, hablando sobre la importancia del estudio de la Biblia, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados o felices, ¿verdad?, los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados sus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Eddie, esta es la base del corazón de David. David veía en el estudio de la palabra de Dios una palabra como esta guía y dirección para su vida, y ese es el principio que queremos usar. Básicamente el estudio expositivo simplemente es una búsqueda del entendimiento de qué quiso decir el autor. Cuando el autor escribe aquí, qué fue lo que nos dijo. Y trazando tal vez un ejemplo, imagínense que Eddie es el presente y yo soy el pasado, como dijo ahora él, ¿verdad? Un poquito así, con mucho cariño. De aquí a aquí yo tengo 60 años, imagínense toda la distancia que hay. Pero imaginemos que eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que ocurre hoy en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el estudio expositivo? Colocarnos en el pasado, decirnos cómo eran las situaciones, cuál es el contexto cultural y cómo es que esto ocurría, y luego nos permite estudiarlo en el día de hoy. Básicamente es un examen detallado del texto. La idea es entender los contextos históricos y cómo la Biblia al final nos da una interpretación correcta para ponerlo en la vida práctica.
Excelente, Oscar. Y yo creo que la idea es que usted también pueda entender que la Biblia es para todos. Y muchas veces vemos esas limitaciones donde una persona dice, yo nunca podré entender la palabra de Dios. Creo que eso es para personas muy estudiadas o personas que tal vez Dios ha dado mejores capacidades. Y la verdad es que no, la palabra de Dios es para todos. Toda gente común. Como Exactamente, y Él la dejó para todos nosotros. Algo que me gusta mucho y que mencionó Oscar acerca del Salmo 119. El Salmo 119 y versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Creo que el acercarse con la intención de corazón para aprender más acerca del Señor, conocer más a Dios y clamar a Él para que Él abra nuestros ojos a las Escrituras, creo que es lo único que Él nos está pidiendo. Así que la idea de nosotros y hablar del propósito del programa es que usted entienda que nosotros queremos tratar de venir con la palabra de Dios hacia usted para que usted también aprenda, para que usted también crezca. Una de las cosas importantes que me gustaría mencionar es que cuando hablamos también de predicación expositiva y las cosas que Oscar estaba diciendo para añadir a esto es extraer el significado original del texto. Y cómo yo entiendo esto en una frase sencilla, es decir exactamente lo que el autor quiso decir. Correcto, yo lo que tengo que tratar de evitar es agregar mis pensamientos a la palabra de Dios, tratar de agregar lo que yo siento a la palabra de Dios y empezar a ver lo que la palabra de Dios dice, lo que el autor quería decir. Y yo creo que es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios. Así que me gustaría que nos acompañe ahí, si usted tiene su Biblia, por favor, que sería lo más indicado, y siempre, como les digo, papel y lápiz. Vayamos a Hechos, capítulo 8, y esto es muy importante. Hechos, capítulo 8, en la palabra de Dios. Y aquí tenemos la historia de Felipe con el etíope. Y esto es muy importante porque aquí en el versículo 30, recordemos un poco acerca de la palabra de Dios. Felipe, ¿verdad? Quien es llevado por el Espíritu Santo también, ¿verdad? Se topa con este hombre y al toparse con este etíope lo encuentra leyendo una porción de la Escritura muy importante acerca del rollo de Isaías y principalmente un pedazo, un párrafo muy importante, ¿verdad? Qué casualidad. Hablando acerca del Mesías, ¿verdad? Y algo muy importante que tal vez desarrollaremos más adelante. Pero vea lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y esta frase es muy importante, o más bien esta pregunta, dice, pero ¿entiendes lo que lee? Y la respuesta de él es la que usted necesita hoy. Dice aquí, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, queremos que se siente con nosotros en este vagón, en este bus, en este carro del estudio por la palabra de Dios de manera expositiva. Y la idea es esto, Osquitar, que las personas pues puedan aprender un poco más de la palabra de Dios, y creo que es importante esto, ¿verdad? Claro, Eddie, y es que esto cobra mayor importancia por la situación que estamos en este tiempo. Hay ausencia de Biblia en los púlpitos, en las iglesias. Gracias a Dios, nosotros pertenecemos a una iglesia muy sana en cuanto a la enseñanza bíblica, pero eso a veces se confunde en la responsabilidad individual del creyente. Cada uno de nosotros debemos estudiar la Biblia. Eddie, hay un pasaje, si tal vez me puedes ayudar, en 1 Samuel 13, 19. Vamos a ver un pasaje que ocurre en el Antiguo Testamento y vamos a hacer una relación de lo conocido a algo desconocido. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver qué fue lo que ocurrió históricamente y luego lo vamos a aplicar a nuestra vida para tratar de ver esta importancia que habló Eddie del estudio de la Biblia. Aquí en 1 Samuel capítulo 13 y versículo 19 dice la palabra de Dios, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los herreros no hagan espada o lanza. Y Eddie, ¿qué le suena? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues Eddie ahora nos va a completar, pero hermanos, vean, ubiquémonos en la historia. Israel, por su desobediencia o por su descuido, ha permitido que pueblos de otras regiones no fueran echados, sino que se quedaran ahí, y ellos han tenido por muchos años control sobre el pueblo de Israel. A tal punto que matan a los herreros o les quitan la capacidad de desarrollar armas, espadas. Y eso obviamente para quitarles el poder bélico. Aquí hay un cambio. En nuestras vidas personales aquí habría una aplicación, Eddie. Sí. ¿Y qué ves ahí?
Bueno, yo creo que principalmente la espada o la lanza era un método de defensa, claro, a la misma vez, ¿verdad? Muchas veces pensaríamos que se puede ver como una herramienta para más bien, o un arma para combatir. Correcto. Pero sí, creo señor. que en este caso también creo que era un método de defensa, ¿verdad? Inclusive. Claro que sí. Y aquí vamos a pasar de lo conocido, ¿verdad? ¿Qué es eso? Método de defensa o de ataque, a lo desconocido. ¿Qué es eso? Nuestras vidas espirituales. Hoy el enemigo ha quitado las espadas de las manos de los creyentes. Algunos creyentes van a la iglesia, asisten cada domingo felices, escuchan una muy buena enseñanza, cierran su Biblia y se van para la casa. Exacto. Así han sido enseñados algunos, pero la clave es, tenemos que tener espadas. ¿Qué es lo que hace este programa, Eddie? Queremos ser herreros, ayudarles a que afilen su espada y estén listos para la batalla. Creo que eso es una clave muy importante, y Oscar lo dijo muy claramente ahorita antes de ir a nuestra primer pausa, y es que definitivamente el enemigo está lleno de estrategias con el propósito de que usted no tenga para defenderse. En la lucha diaria allá afuera necesitamos la herramienta más importante o el arma más importante del cristiano, que es la palabra de Dios. El enemigo está totalmente ocupado realmente en que usted no tenga esta espada en su mano, que es la palabra de Dios, y al usted estar desprovisto de esto, simplemente está expuesto para ser atacado, claro, sí, pero no solamente por el enemigo, sino también por la carne de nosotros, que obviamente hay una lucha entre la carne y el espíritu, que no quieren sujetarse a la ley de Dios, que no aman a Dios, que no buscan a Dios, y todavía luchamos con esto. Yo creo que es importante que entendamos que a través de este estudio queremos que usted crezca en un conocimiento bíblico sólido, saludable y equilibrado de las Escrituras, como dice Hebreos 5:12, y que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y el mal. Y yo quiero que usted vea este programa como ese medio en el cual usted pueda crecer, pero no nos vamos a limitar a enseñar cosas pequeñas o cosas muy sencillas, sino que queremos ir a otro nivel, ¿verdad, Oscar? Sí, queremos llevarlos de la mano para crecer. Ahora, sí, hay un principio que dice que a veces la leche espiritual y que son verdades más sencillas. No, en realidad en la Biblia una verdad no es diferente de otra. Lo que pasa es la capacidad del creyente para crecer en ella, para sumergirse y aprender de ella. Eso es lo que queremos hacer. Exactamente. Aquí así con que, el especialista. Sí, no, aquí vamos a estar trabajando juntos, de verdad, pidiéndole a Dios que sea de bendición para usted, y por el momento vamos a ir a nuestra primer pausa y pronto regresamos. Que Dios le bendiga. Gracias por su compañía en Palabra. Sabes que el mundo está roto y que el mal está avanzando, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. La creación está gimiendo y está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Amén.
Dios no lo es. En verdad nos ama el Padre, y su Espíritu se mueve, y Jesús nuestro Mesías por su amor nos sostendrá. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper, el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. De todo pueblo y región, de cada lengua y nación, sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, será digno, el poder y la gloria es digno. Él es digno, será digno, será digno, Dios no. Él es digno. Muy bien, bueno, estamos de vuelta en este programa que gracias a Dios podemos arrancar hoy, Palabras de Vida Eterna, y bueno, seguimos adelante con el programa, Oscar, y poder ser un poco claros acerca también en este segmento de cuál es la metodología del programa. Sí. Bueno, qué es lo que queremos hacer con el programa, de qué manera lo queremos desarrollar, hacia dónde queremos llevar este programa para que usted, bueno, pues pueda aprender a través de la palabra de Dios. Así que vamos a estar manteniendo yo y mi hermano Oscar un diálogo enfocado en clarificar y enseñar la palabra de Dios. Queremos que sea algo ameno también para usted, entonces trataremos también de tener este tipo de conversación acerca de la palabra de Dios, apoyándonos el uno al otro, pero siempre enfocados en el Evangelio según San Juan y siempre llevando esta línea del Evangelio versículo por versículo. Pero también yo quiero que usted sepa que este programa no solamente es un programa hecho para Oscar y yo estar manteniendo el diálogo y enseñando la palabra de Dios, porque queremos que ellos también participen, que hagan preguntas, que si tienen una inquietud o algo que han querido preguntar, tal vez durante el programa quizá no podamos responder, pero nos comprometemos a estudiarlo y a compartirlo. Sí, muchas cosas no las sabemos, estamos en proceso de estudiar, pero... Yo creo que es importante siempre, uno de los puntos que me enseñaron mis maestros de estudiar la Biblia es, si usted no sabe algo, simplemente diga que no lo sabe. Exacto. Así que si usted tiene una pregunta a la cual nosotros no podamos responder inmediatamente, la tendremos anotada, téngalo por seguro que estudiaremos la palabra de Dios, buscaremos la ayuda de Dios y le tendremos una respuesta. Pero yo quiero que usted por favor envíe sus preguntas, sus comentarios a este programa, es libre de hacerlo, escribir sus comentarios y dependiendo la cantidad de preguntas podremos abordarlas en algún programa o durante el mismo programa, pero podemos también tener un programa especial de preguntas y respuestas, porque este libro tiene muchísimo y yo sé que van a haber preguntas, hay muchas preguntas y lo trataremos de hacer de esta forma. Así que más o menos queremos ir tratando de llevar la metodología del programa para que usted lo entienda. Otra cosa importante que queremos que usted sepa es que queremos tener una educación bíblica de términos y conceptos. Ahora usted
quiere saber qué realmente es eso. Bueno, a veces escuchamos términos, Oscar, que pueden confundir a personas. Y yo lo que quiero que usted sepa es esto. Si usted se quiere preparar para hacer un estudio de cualquier carrera, usted va y aprende. Incluso si usted es ama de casa y usted dice, bueno, ahora me quiero desempeñar a hacer uñas. Bueno, va y lleva un curso para hacer uñas, aprende nombres y demás. Claro. Todo lo hacemos. Y yo creo que a veces creemos que la palabra de Dios no es para mí, que yo no podré alcanzar sabiduría o conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pero me gustaría hablar algunos términos como que aparecen en la palabra de Dios que muchas veces son difíciles para las personas, como el término expiación. Y usted podría decir, ¿qué es ese término? Términos que se usa en el ámbito del estudio de la Biblia y le llamamos términos teológicos. Y cuando hablamos de teología, esto es algo muy simple y muy sencillo. Es el conjunto de dos palabras griegas. La primera es theos, que es Dios, y logos, que es estudio o conocimiento. Así que cuando tenemos teología, es la unión de dos palabras que simplemente significan el conocimiento de Dios. Así que cuando hablamos de términos, Oscar, difíciles, que la palabra de Dios los encontramos, queremos que usted pueda entenderlos. Y este es el estudio de la teología, el conocer a Dios. Así que hablamos de expiación, imputación, Trinidad, una palabra que no aparece en la Biblia, pero sí claramente su concepto, su idea y su enseñanza. Así que yo quiero que usted crezca a través de la palabra de Dios y que usted vea que también es posible para usted. Otra cosa importante que queremos hacer dentro del estudio de la palabra de Dios, hay una palabra clave que tal vez usted va a decir con qué se come esa palabra, que es la palabra exégesis. ¿Y qué es la palabra exégesis? Bueno, anótelo ahí en un cuadernito donde usted esté llevando este estudio, y la palabra exégesis es simplemente el arte de interpretar textos. Hablamos de que queríamos extraer lo que el autor quiso decir. Eso es exégesis, es la persona que se toma el tiempo para extraer el significado original de lo que el autor estaba diciendo en la palabra de Dios. Y esto es simplemente un término que utilizamos como los médicos utilizan términos para hablar de algunos síntomas o algún tipo de enfermedades. Entonces, exégesis, para que sea claro y sencillo para usted, es el arte de interpretar un texto. ¿Qué es lo que el autor quiso decir y cómo hacemos para extraer ese significado? Pero Oscar, además de la exégesis para traer ese significado, creo que hay otra herramienta importante, ¿verdad? Sí, hay una que se conoce como la hermenéutica. Y aquí igual lo que queremos es que esos términos, que son la base de la metodología que vamos a desarrollar, les sean familiares a usted. La hermenéutica en realidad simplemente es cómo estudiar la Biblia, es, digámoslo así, el desarrollo del estudio bíblico. Y la correcta hermenéutica, por llamarla así, lo que busca es establecer un camino por el cual nosotros permitamos que no afecten nuestros pensamientos, ni se afecte a través de las opiniones de otros. Hoy, como creyentes, tenemos la posibilidad de escuchar una enseñanza, pero la Biblia nos invita a estar en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero Oscar, bueno, entre la hermenéutica tenemos algunas reglas, ¿verdad? Algunas reglas claves que son importantes, que usted Sí. podría hablarnos un poco acerca de eso también. Claro que sí, y aquí quisiéramos invitarlos, vamos a la Biblia. La primera regla, que es la más común, la más conocida, y la que es más usada, es la regla del contexto. Como lo habíamos hablado ahora, el contexto nos ubica dentro de todo el escenario que rodea tanto el texto como las circunstancias. Hay un contexto histórico, hay un contexto literario, hay un contexto incluso cultural. Y eso sería muy importante verlo con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos a Juan y vamos a ver la historia de la mujer samaritana. Quisiera que me acompañara en un momento ahí en Juan capítulo 4. Y quisiera que viéramos algunos elementos pensando en la estructura de contexto. En esta primera etapa no vamos a ahondar tanto en detalles porque lo que queremos es explicar la metodología, pero vean qué interesante, dice la Biblia, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Solamente vamos a parar acá. Y aquí hay unas lecciones. Recuerden aquel principio de trasladar la silla. Hoy estamos en la silla del presente y yo soy la silla del pasado, ¿ok? Eddie, hablar con una mujer, saludarla, hoy es común. Sí, ese es común. Es común, ok. Pues dirás que no era tan común antes. En el entorno judío, y no solamente judío, sino del periodo en que Jesús se desenvolvía en este tiempo cultural. Y aquí hago la aclaración, no es que la Biblia prohibía a las personas hablar con las mujeres, simplemente la Biblia narra lo que ocurre culturalmente. Un rabino judío no podía siquiera hablar con una mujer. E incluso los hombres no hablaban con sus esposas o sus hijas en público. Imagínense no poder decirle a mi esposa, a la macha, decirle, hey amor, que linda se ve, porque todo el mundo, qué barbaridad, eso sería algo terrible. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Culturalmente Jesús rompe una barrera y le dice a una mujer, dame de beber. Para nosotros suena un poco extraño, ¿verdad? Sí. Pero a él lo que quería decirle es, quiero ser tu amigo. Sí, no, y qué bueno, qué importante conocer acerca de esto, el contexto, como usted avisa, como usted nos está diciendo, Oscar, y a veces es entender claramente, el contexto es lo que viene con el texto, lo que está antes, lo que está después, pero dentro del contexto tenemos aplicaciones históricas de la palabra de Dios o el contexto histórico, es decir, en la historia, ¿qué redundancia tiene esto? ¿Qué importancia? ¿Qué relevancia? Como usted decía, la comunicación de Jesús con la mujer samaritana, porque incluso judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces, históricamente es importante. ¿Sí? ¿Qué hacía en Samaria Jesús? Exactamente. Entonces, creo que estos conceptos, estas enseñanzas enriquecen más lo que la Biblia nos quiere decir y yo creo que nos hacen crecer muchísimo más. Claro, Eddie, vea, si los fariseos están viendo este programa, van a decir, ¿cómo? Jesús en Samaria. Vea, le quitan el carné de rabino. Vea, era prohibido. Para un judío normalmente recorría 6 días dando toda la vuelta para no pasar por Samaria. Y Jesús atraviesa Samaria. Llega a una ciudad que se llama Sicar, que si recuerdas era una ciudad de refugio. Era donde iban los criminales, imagínense, era ir a la Reforma en Costa Rica, en una cárcel terrible. Y ahí toca a la vida de una mujer para transformar a todo un pueblo. Exacto. No, y qué bueno saber esto, Oscar, y creo que es importante. Y esta es una regla de las muchas reglas que hay, que son importantes. Y una regla que a mí me gusta muchísimo es, usted tal vez esté pensando, debo comprar un montón de libros y tener un montón de libros en mi casa, un diccionario aquí y allá. Creo que esas cosas son buenas, son importantes. Pero el mejor diccionario de la Biblia es la Biblia misma. Si usted usa la palabra de Dios, ¿de dónde podemos sacar todas estas cosas que Oscar está diciendo? Están en la palabra de Dios. Oscar encuentra estas profundidades en la palabra de Dios acerca de lo que pasó hace mucho tiempo con los samaritanos, con los judíos, las leyes, las ciudades de refugio, están en la palabra de Dios, usted lo puede encontrar ahí. Pero también me gustaría que usted entienda que una de las cosas que queremos hacer con este programa es eso mismo que estamos hablando ahorita. Que usted entienda que este programa al final va a tener una aplicación personal para usted. No solamente conocer la palabra, sino cómo aplicar la palabra, cómo crecer en el conocimiento de Dios, pero también cómo vivir para la gloria de Dios. Y vamos a usar esto que es muy importante, como hablaba al principio, el uso y clarificación de términos teológicos. Es lo que quiero decir, es que en la palabra de Dios salen palabras que usted tal vez no entiende, expiación, por ejemplo, hablamos de la palabra Trinidad, que aunque no está en la Biblia, tenemos su concepto claro, imputación, ¿verdad? Que es lo que hace el Señor Jesús cuando Él toma el lugar del hombre pecador, ¿verdad? Y nosotros le damos a Él nuestra carga de pecado a Él y Él muere en la cruz del Calvario. Pero todas estas cosas queremos desarrollarla con tiempo, con calma y con buena letra, como dicen por ahí, y que usted se meta en la palabra de Dios, como nosotros decíamos, y meternos en las profundidades para sacar las riquezas en Cristo, ¿verdad? Claro, les animamos a eso. Miren, no hay nada, decía el salmista, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Hay momentos de la vida de que, yo no sé si te ha pasado, pero solo la Biblia te sostiene.
Solo la Biblia. No, incluso cuando estamos perdidos, no sabemos qué hacer, una lectura de la palabra de Dios trae sosiego, calma, Sí, pero también trae dirección. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa y les esperamos de vuelta en este su programa Palabras de Vida Eterna. Qué rápido es. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció.
Bueno, seguimos adelante con el programa, y bueno, yo creo que de verdad ha sido un tiempo muy, muy rápido, y bueno, aquí el tiempo vuela, ¿verdad, Oscar? Aquí el tiempo vuela, sí. Sí, sí. Qué bonito. Sí, esperemos que de verdad esté siendo de bendición para usted el programa, y de verdad yo espero que pueda aprender muchísimo con nosotros. Y bueno, estuvimos hablando un poco acerca de la introducción de este programa, ¿verdad? Hablar un poco de nosotros, de mi vida, de la vida de Oscar, muy, muy limitadamente, porque en realidad la vida que necesitamos sí. conocer es la de Cristo. Amén, así ¿verdad? es. Pero un poquito para que usted sepa quiénes somos y bueno, cuál es el deseo de nuestro corazón. Hablamos también un poco de la metodología del programa, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hacer en este programa, un diálogo entre mi persona y Oscar, ¿verdad? Para poder llevar este programa, educación bíblica para usted, a través de términos que hemos clarificado como exégesis, el arte de interpretar textos, la hermenéutica, que son las herramientas para interpretar esos textos, y hablamos un poco acerca de la regla del contexto que nos explicó Oscar muy bien acerca de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús. Sí, señor. ¿Verdad? También hablamos un poquito acerca del uso y clarificación de términos teológicos, que yo creo que esto es muy importante, Oscar. La gente se prepara para un montón de cosas, Sí, aprende correcto. muchos conceptos, se meten a cursos y demás. ¿Y quién dice que usted no puede aprender la palabra de Dios? Usted tiene el mismo Espíritu Santo que Oscar y yo tenemos, y cualquier otro hombre influyente que usted haya escuchado en predicaciones, etcétera, tenemos el mismo Espíritu. Así que Dios le puede hablar de la misma manera a usted. Y creo que el punto básico también importantísimo, no solo que usted crezca en conocimiento de la palabra de Dios, sino que al final usted pueda aplicar la Biblia a su vida, Claro que y que sí. este estudio no solamente llene su mente, sino que llene su corazón para luego ser una luz allá afuera. Y bueno, sin más, ¿verdad? Ahorita estábamos vacilando fuera del aire, ¿verdad? Que yo iba a presentar el libro, ¿verdad? Sí, era un secreto. Sí, sí, era ¿Cuál el libro secreto. vamos a estudiar? Sí, ¡Wow! sí, era un secreto, ¿verdad? Pero dice Oscar que yo me adelanté. Eddie lo dijo como 3 veces. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero ya qué como bueno. usted lo sabe, sepa que el libro con el que vamos a empezar este programa y el que vamos a tener el tiempo del desarrollo, hasta donde este libro nos dé, ¿verdad? Sí, sí. A veces vacilamos, ¿verdad? Tiene 3 años para estudiar con nosotros el libro de Juan. No. Es un libro muy grande, en realidad, es un libro muy lindo, muy precioso. Hablaremos un poco más de él en el transcurso ahorita de este tiempo, pero vamos a estudiar el Evangelio según Juan, y ahí estaremos en el desarrollo de este programa. También queremos que usted sepa que no solamente vamos a quedar ahí, si es la voluntad de Dios, estaremos abordando un libro del Nuevo Testamento y luego otro del Antiguo Testamento. ¿Y qué queremos? Libro por libro, versículo por versículo, para que usted tenga el mayor provecho de esta enseñanza a la palabra de Dios. Y ahora viene una pregunta muy importante, Oscar, que yo creo que nosotros debemos desarrollar, y la pregunta es: ¿por qué el Evangelio según San Juan? ¿Por qué escogimos este Evangelio? Ok, Ujú. este es uno de los evangelios más hermosos que hay. De hecho, se le recomienda al nuevo creyente para que empiece sus caminos, pero hay algunas razones bíblicas que quisiéramos revelar. El Evangelio de Juan tiene un enfoque muy particular. Cada uno de los evangelios presenta un enfoque diferente, pero como una perspectiva de Cristo desde diferentes ángulos. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como Dios, y este es el evangelio tal vez más teológico, como nos explicaba ahora Eddie. Es el evangelio que nos permite conocer más a Dios. Y hay un pasaje, al igual que viéndolo así, Dios siempre nos da la clave. Recuerden lo que dijo Eddie, que la Biblia es el mejor diccionario. Eso está en Juan. Y vamos a ir a Juan capítulo 20. Edith, tal vez si me ayudas a leer, y por favor si puedes leer Juan capítulo 20 y ubicarnos al final del libro, versículo 30 y 31, por favor. Ajá. Dice aquí la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Este es el gran propósito del libro. Y volvemos otra vez un poquito al tema de los contextos. Cuando nosotros decimos para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros decimos, sí, pues, no hay problema, Hijo de Dios, y Eddie es Hijo de Dios, yo también. Pero para ellos esto era un impacto tremendo. Nadie antes se había llamado
hijo de Dios, Ujú. menos llamar a Dios Padre. Como Ujú. nación, Ujú. Israel era su hijo, y eso Ujú. se menciona en Oseas, pero este vínculo de padre e hijo no se había revelado nunca, mucho menos que Dios mismo. Dios se encarnó, Dios, Ujú. Dios, como dice el apóstol Pablo, dice que tomó forma de hombre. Toma forma de hombre. Y ese es el principio del Evangelio. Dios se manifestó en carne. Sí. Entonces, el Evangelio de Juan Ujú. inicialmente nos va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios. O Ujú. sea, está diciendo, Ujú. Jesús es Dios. Ujú. Eso es lo que oye el judío común. Ujú. Por eso era un escándalo, porque a veces querían apedrearlo y Jesús les decía, Ujú. ¿por qué me van a apedrear? Por Ujú. cualquier buena obra. Sí. Dice, no, No. sino porque usted... Ajá. No, y qué importante eso que también usted dice, Oscar, porque yo creo que a veces hay que entender, como dice usted, cuáles eran las repercusiones de que Jesús se llamara a sí mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y ahí él le decía, no es que le vamos a pedir por buenas obras, sino Ujú. es porque usted, siendo hombre, Ujú. se hace a sí mismo Dios. Ujú. Y aquí el gran, digamos, la gran tesis o la búsqueda del Evangelio Ujú. es presentar a Cristo. Ujú. Hermano, usted va a conocer aquí que Cristo es Dios, Ujú. ¿o no? Ujú. Y les desafiamos a que lo haga. Sí, sí, y creo que esto es muy, muy bueno y al final desarrollamos el propósito principal del libro y algo que decía Oscar, y yo quiero que usted sepa que esto es un punto clave no solamente para el Evangelio de Juan, sino para todos los libros de la palabra de Dios. Tenemos versículos claves Ujú. que nos identifican cuál es el propósito del libro. Y en este caso el propósito del Evangelio según San Juan, aquí está muy claro, dice, pero estas se han escrito, o sea, ¿para qué se escribió todo lo que tenemos aquí? Para que creáis. Ok, y vamos a ver también, porque esto es una palabra clave Clave, sí, aquí en el claro. Evangelio que aparece muchísimas veces, ¿verdad? Pero dice para que creáis, para que tengáis confianza, para que tengas fe, que Jesús es el Cristo, Christos en griego, ¿verdad? Pero también el Mesías en hebreo, que es una promesa Claro. que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero también luego dice el Hijo de Dios. Y este término no es como lo podemos ver entre los cristianos hoy. Sí, somos hijos de Dios, pero somos adoptados hijos Amén. de Dios, ¿verdad? Pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el que realmente es el Hijo único de Dios, en un sentido más íntimo, más personal, es Jesucristo, pero también esta parte es muy importante. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única Amén. forma en la que una persona puede participar de la vida eterna es al creer, al confiar en Jesús, como lo que dice la Biblia, que Él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que también Él es Dios. Y haciendo estudios acerca de esto, se habla de Juan como el evangelio más teológico. ¿Y qué queremos decir de esto? Que este es el evangelio que trae más enseñanzas acerca de la persona de Jesús, profundas, verdades que sostienen hoy la iglesia y por las cuales los cristianos podemos estar firmes y decir, creemos que Jesús es Dios. Y no decimos que es Dios y hombre, sino que decimos que es Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Este Dios que predicamos, que luego lo vamos a ver más adelante, Jesús el Cristo, es el Salvador del mundo. Todo aquel que en Él crea va a tener vida eterna. Si usted no ha puesto su confianza en Jesús, creo que hoy sería un buen día para hacerlo. Pero claro en el que propósito de este libro y que queremos llevar, Oscar, es para que los televidentes conozcan al Dios verdadero. Y si usted no se ha puesto a ver, bueno, ¿por qué le pusimos este nombre a este programa? ¿Verdad? Ujú. Vayamos a Juan 17:3 y también podrá entender el por qué. Dice Juan capítulo 17 y versículo 3, si lo puede leer, Oscar, por favor. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchos piensan, Oscar, que la vida eterna va a empezar una vez que mueran y Ah, resuciten con Cristo. No, la vida eterna empezó desde que usted recibió a Jesús como su Amén. Salvador personal, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y dice muy claramente, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es este programa, Palabras de Vida Eterna, donde conoceremos a Dios, donde conoceremos a Jesús, donde conoceremos al Espíritu Santo también, porque hay muchísimo del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan,
Y yo quiero que usted aproveche las riquezas de la palabra de Dios y que saque el máximo provecho, así como nosotros hemos sido bendecidos. Creo que es importante también mencionar, Oscar, que estaremos hablando también estaremos tocando algunos comentarios de algunos autores reconocidos que sabemos que también son de sana doctrina, que nos gustaría ser principalmente muy honestos y claros, que son porciones de sus enseñanzas y demás. ¿Con cuál propósito? Para que usted se pueda enriquecer aún más y pueda también, si usted gusta, buscar estos autores en otro tiempo y enriquecerse a través de lo que Dios les ha iluminado a ellos a través de la palabra de Dios. Pero otra cosa importante, Oscar, entendiendo acerca del por qué el Evangelio, hay un punto importante que es contexto que queremos explicar acerca del libro. Correcto, sí. Algunos detalles respecto al contexto del libro. Según los estudiosos y según el detalle histórico, el Evangelio de Juan fue el último libro escrito del Nuevo Testamento. Aquí podemos tener un entendimiento más claro de por qué Juan tiene una revelación tan amplia sobre Jesucristo y por qué quizá en algunos puntos no menciona cosas que los otros evangelistas han mencionado, debido a que Juan ve que ya están ahí presentes. Ahora, el Evangelio fue escrito cuando Juan está ya mayor de edad. Sí. Es como yo. Sí. De hecho, se dice, ¿verdad?, que se pudo haber escrito incluso después de Apocalipsis. Sí, correcto. Y la idea es que entendamos que, bueno, ya aquí estamos hablando de algo base y claro, Oscar, que es el autor del libro es Juan. Nosotros tenemos aquí estudios muy claros, ¿verdad?, acerca de por qué creemos que fue Juan el que escribió esto y bueno, alargaríamos muchísimo esto, pero creo que podemos tener convicción, no solo por nosotros que los hicimos ahora, sino por los muchos estudiosos de la palabra de Dios, que claramente el Juan del Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, el discípulo de Jesús, es el escritor de este evangelio. Y correcto. Sabemos que está escrito, ¿verdad?, después de Apocalipsis, según lo que se ha hecho por la crítica del texto, ¿verdad? Y después podemos hablar un poquito de eso, porque hay dos tipos de crítica, ¿verdad? Sí. La crítica textual, que es buena, pero la alta crítica, que es más humanismo, y yo creo que debería ser desechada. Pero en este caso, entender un poco acerca de que, bueno, este evangelio fue escrito por Juan. Y muy interesante, Oscar, estaba escuchando incluso de la voz de Samuel Pérez Millos, que él decía que en el orden que tenemos de los evangelios así es: Mateo fue escrito primero, Marcos segundo, Lucas tercero y Juan de cuarto lugar, ¿verdad? Aunque algunos tienen diferencias, hay que entender cosas muy importantes que se explican, y tenemos en la palabra de Dios enseñanzas de doctrina fundamental, que es intocable. Sí, es decir, verdades que no se pueden alterar, como Jesús es Dios, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero hay cosas como estas, que si se escribió primero Marcos y después Mateo, no infieren en nada, no afectan en nada, pero es lo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, usted tal vez esté diciendo, ¿qué es eso de alta crítica textual? Sí, luego lo vamos a tocar, pero yo quiero que usted se quede con ese saborcito, que diga, yo quiero saber qué es eso, ¿verdad? Y que usted pueda realmente aprender acerca de esto. Pero también vimos el autor del libro, el propósito del libro, pero también hablamos un poco acerca de la fecha, Oscar, que se tiene más o menos de que fue escrito el libro. Sí, hay una tesis que, bueno, pues lo pone posterior a la escritura de Apocalipsis, porque Juan, teniendo casi 90 años, según lo que dicen los historiadores, él es llevado a Patmos y luego de Patmos es regresado, libertado por el emperador romano, y Pablo, él termina en Éfeso. En Éfeso, donde fue pastor, ahí termina su vida y ministerio, y es donde escribe ese libro. ¿Por qué creemos que es el último libro? ¿Qué documentación nos permite la Biblia? Es porque Juan nos presenta una revelación de Cristo como Dios. Yo quisiera que analizáramos eso. Imagina, usted ve a Cristo aquí en la tierra, ¿ok? Luego lo ve sanar gente. Alguien que tuvo esa experiencia, es que Juan lo vio en el trono, sí. lo vio regresar en gloria, porque lo que ocurre en Apocalipsis, vean, hermanos, Apocalipsis es un libro casi literal. Lo que pasa es que lo que dice nos cuesta creerlo, pero el libro nos habla de Cristo sentado en su trono y Cristo regresando en gloria. Entonces, claro, cuando Juan escribe este evangelio, puede decir con toda autoridad que Cristo es Dios. Entonces, esta revelación ha hecho que muchos creyentes quedemos más claros. Hay pasajes
que en el Evangelio y Ujú. también en las cartas Ujú. revelan a Cristo. De hecho, Juan nos lo menciona por ahí también. Ujú. ¿Ok? Creo que es importante ya para ir cerrando, porque de verdad parece que el tiempo es el enemigo Sí, de uno, sí. y ya estamos por terminar, bueno, esta sección de este programa. Creo que es importante hacer un enfoque antes de terminar, y Sí. es, bueno, ¿cuál es el enfoque del libro de Juan? Además de que hemos entendido el propósito, bueno, es presentar a Jesús como Dios. Y tiene un contenido alto en estas enseñanzas donde queremos estar ahí. Entendemos mucho acerca de Mateo, ¿verdad? Que podemos decir que es un evangelio para los judíos. Marcos, que presenta a Jesús como un siervo. Lucas, que presenta la humanidad clara de Jesús, ¿verdad? Esto es importante, pero en Juan tenemos a Jesús representado, claramente identificado y revelado como Dios. Y bueno, qué bueno que podamos estar indagando acerca de este precioso evangelio, Oscar, y bueno, despedirnos por hoy, pero nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, hora Costa Rica, donde esperamos que usted pueda ser aún más edificado con la palabra de Dios. Sí, y recordando lo que decía Eddie, Ujú. el gran mensaje que tenemos hoy para compartir. Jesucristo es Dios, Ujú. pero fue el Salvador que vino a morir aquí. Y en un minuto solamente, hermanos, recuerden, Dios es un Dios justo. Ujú. ¿Cómo un Dios justo que demanda una santidad perfecta puede aceptar a un hombre pecador como usted y yo? La única respuesta es Cristo. Así es. O sea, no hay forma. Cristo satisfizo en la cruz Ujú. todas las demandas de la justicia de Dios. Y hoy yo, como un pecador, puedo ir a Él y pedirle que me perdone. Ujú. Y con un corazón arrepentido, entregar mi vida a Cristo. Si usted no lo ha hecho, si esta noche, o sea, yo no tengo la esperanza de la vida eterna, hoy mismo puede creer en Cristo y encontrar en Él la salvación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Palabras de Vida de Vida Eterna, perdón, que estamos en estreno y el primer programa, y de verdad esperamos que haya sido bendición para usted. Ya sabe, lo esperamos en la próxima cita que tenemos juntos, nosotros y ustedes también, este jueves que viene a las 7 de la noche, si así Dios nos lo permite. Gracias por estar con nosotros en Palabras de Vida Eterna. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.